Piensa que la base simplificada que te enseñé de cómo dibujar la cabeza es una mega simplificación del cráneo. Y es que a partir de esta misma base podemos comenzar a construir un cráneo. Pero antes de eso vamos a ver algunas cosas importantes. Para poder entender exactamente qué es lo que estás haciendo cuando dibujas un cráneo, va a ser útil saber que el cráneo tiene en total 22 huesos. Y probablemente son muchos más de los que tú creías que tenía. O bueno, por lo menos cuando yo estaba aprendiendo a dibujar el cráneo fue algo que me sorprendió muchísimo. Sin embargo, esto no significa que tienes que aprender a dibujar los 22 huesos del cráneo. En el estudio del dibujo de anatomía para artistas, uno de los acercamientos que usualmente se toma es el de entender la estructura y la función global, pero dibujar y enfocarse únicamente en las partes más visibles o que influyen de alguna manera directa en las formas que vemos. En este caso podemos decir que hay 8 huesos que tienes que conocer muy bien. El hueso frontal. Cuando piensas en este hueso, recuerda que es el que le da el nombre a la frente. Ocupa casi toda la parte frontal superior de la cabeza. Tiene una forma redondeada y es el que le da la forma al arco de las cejas y a la parte superior de la cavidad ocular. Siguiente hueso. Los huesos que le dan la forma redondeada o esférica al cráneo son 3. El parietal, temporal y occipital. Hueso parietal. Son los dos huesos que recubren la mayoría de la parte superior y superior posterior del cráneo. Estos dos huesos se unen en el centro del cráneo. Siguiente hueso. Hueso temporal. Los encuentras a los lados del cráneo. Este par de huesos son los responsables de que cuando dibujas la forma simplificada de la cabeza, debas cortar o rebanar un pedazo de la esfera. Es importante notar que de este hueso sale una proyección ósea que luego se unirá al hueso cigomático. Siguiente hueso. Hueso occipital. Es el hueso que da la forma a la parte posterior y base del cráneo. Es importante recordar que en la base de este hueso es donde se conecta la columna al cráneo. Vamos ahora a la parte frontal del cráneo en donde están los huesos que forman el rostro. Hueso cigomático. Este conecta a la proyección lateral de los huesos temporales, forma el arco externo lateral de la cavidad ocular y termina de completar el arco cigomático. Es aquí donde se une con el siguiente hueso importante. El hueso maxilar. Este cubre una gran parte del rostro, uniéndose en la parte superior con el hueso frontal y el hueso nasal. Termina la forma inferior de la cavidad ocular. Se une en los dos lados al hueso cigomático y también forma la mandíbula superior. Siguiente hueso. Hueso nasal. Este hueso se conecta directamente con el hueso frontal. Esta es la única estructura ósea que tiene la nariz. Y si acabas de pensar, no sé cómo dibujar la nariz, no te preocupes porque ya hice un video explicando eso. Y aquí arriba te dejo el link para que puedas checarlo. Siguiente hueso. Finalmente, la mandíbula. Este es el único hueso que se puede mover en el cráneo. Se une al resto del cráneo en los huesos temporales, justo debajo de la proyección ósea que tienen los huesos temporales para unirse hacia el hueso cigomático, es decir, en esta zona.